La sensación comenzó como un susurro, casi imperceptible, un desplazamiento en el aire, una extrañeza en el tiempo, un intervalo súbito entre quién eras y quién te estás volviendo. Tal vez notaste que algunas personas ya no te alcanzan, no por falta de amor, sino por distancia vibracional. Tal vez advertiste que ciertas conversaciones perdieron sentido, ciertos ambientes se volvieron demasiado pesados y ciertos sueños comenzaron a parecer memorias de otra vida. Porque de eso se trata este momento. Una bifurcación cuántica, un punto de división entre dos versiones posibles de la Tierra, coexistiendo sin tocarse jamás otra vez. Y, aunque nadie lo haya anunciado, lo sientes en la piel, en el cuerpo, en la intuición, en los fenómenos extraños que se repiten. No es privilegio, no es castigo, no es selección moral, es frecuencia, es resonancia, es migración de conciencia. Apenas un 1% percibe lo que está pasando antes de que suceda por completo. Y si llegaste hasta aquí, si algo en ti vibró silenciosamente cuando leíste estas palabras, tal vez ya cruzaste el umbral sin darte cuenta. Tal vez la realidad antigua se está disolviendo de a poco y la nueva está apenas esperando tu sí silencioso. Si estas palabras te tocaron, respira hondo por un instante y antes de continuar, suscríbete, dale like y comenta. No como gesto mecánico, sino como declaración vibracional de presencia. Estoy aquí, consciente, atravesando lo invisible. Lo percibiste primero en el silencio, no en el caos, no en las noticias, no en la política, en el silencio. Algo como una respiración entre mundos, un intervalo entre segundos, un retraso microscópico en la respuesta de la realidad. De pronto, lo que antes era predecible se volvió líquido. Las personas cambiaron, los lugares perdieron textura, las fechas se deshicieron como tomando un atajo invisible, y tú te quedaste ahí, parado, tratando de entender por qué eras el único en notar que la línea de tiempo estaba diferente. No era espiritualidad para masas, tampoco predicción apocalíptica. Era una sensación íntima de desplazamiento, como quien despierta dentro de un cuerpo que todavía recuerda, pero no pertenece a las reglas anteriores. Y es exactamente ahí donde empieza el conflicto existencial, cuando tu vibración se adelgaza, se expande, se enciende, y todo alrededor sigue operando como antes, pesado, denso, repetitivo, lento. ¿Recuerdas esa noche en que simplemente notaste que ya no podías conversar con los mismos amigos, aunque nada hubiera pasado? Esa tarde en que el trabajo, las metas, los números, las urgencias todas sonaron ridículamente irreales. O ese instante, solo tuyo, en que la presencia de ciertas personas comenzó a succionar tu campo emocional de forma tan evidente que fue imposible ignorarlo. Eso no era cansancio, no era crisis, era un desacople vibracional. La Tierra comenzó a dividirse en dos bandas de percepción, y tú ya no ocupas completamente la anterior. La vieja banda, aquella de la supervivencia, la competencia, la ansiedad, la lógica excesiva, intenta jalarte de vuelta. Pero la nueva, de la coherencia interior, la manifestación acelerada, la conciencia expandida, ya te reconoció. Y lo más incómodo es que nadie te avisó sobre el intervalo entre los dos mundos. La transición cuántica no es lineal, es fricción, es roce, es ruptura. Primero empiezas a despedirte sin saberlo. Después empiezas a perder interés en lo que sostenía tu identidad. Finalmente, percibes que lo que llamabas vida era apenas una versión de la realidad entre muchas posibles. Es sutil y devastador al mismo tiempo. No sabes si estás avanzando o enloqueciendo, pero sientes que no puedes volver. Porque volver exige bajar frecuencia, exige compactar la conciencia hasta caber de nuevo en los dramas, en los ciclos, en los personajes y roles que antes parecían tan sólidos. Por eso el 1% siente antes, no porque sean mejores, iluminados, elegidos por alguna métrica divina, sino porque su frecuencia se volvió incompatible con el plano donde la mayoría todavía opera.
Piensa en la radio. Cuando giras el dial, la estación anterior sigue ahí, transmitiendo, conversando, existiendo, pero ya no la escuchas. No hay culpa en cambiar de estación, no hay pecado en afinar el propio campo. La bifurcación cuántica, al contrario del mito de castigo, es apenas el momento en que dos tierras vibran tan diferente que dejan de compartir percepción. Y aquí mora el miedo. ¿Y si ya estás del lado invisible de la transición, pero todavía atrapado en las memorias del otro? ¿Y si todo lo que llamas extrañamiento, retrasos, coincidencias persistentes, sensibilidad energética extrema, deseo súbito de aislamiento, rechazo a ruidos, fuera apenas el cuerpo intentando adaptarse a una realidad de densidad menor? No es fácil. La mente quiere explicación lineal, el ego quiere mantener pertenencia, el cuerpo quiere rutina. Pero la conciencia, ella quiere atravesar. De un momento a otro manifestar se volvió más rápido, pensar se convirtió en crear, desear se volvió a atraer, sentir se transformó en concretar. Antes se necesitaba esfuerzo, cálculo, técnica, repetición. Ahora basta la intención. Solo que cuando la manifestación acelera, el colapso de identidad también acelera. Lo que no tiene coherencia cae. Lo que no tiene resonancia desaparece. Lo que no tiene propósito se evapora. Y cuanto más subes, más sientes que la tierra antigua se aleja, no geográficamente sino vibracionalmente. Las relaciones se deshacen sin pelea, las oportunidades antiguas se marchitan, las invitaciones anteriores ya no tienen sentido. No perdiste nada, simplemente saliste de una frecuencia donde aquello existía. Y es aquí donde el conflicto aprieta el pecho, saber que no puedes explicarle esto a casi nadie. ¿Cómo hablar sobre bifurcación cuántica con quien todavía cree que todo es solo azar? ¿Cómo describir la sensación de ver el tiempo doblarse, la sincronicidad estallar, la realidad responder antes de que el pensamiento termine? La mayoría ni siquiera percibe su propio campo emocional. ¿Cómo comprendería el cambio planetario? Ese silencio social no es aislamiento, es selección vibracional. Fuiste redireccionado, no alejado. Fuiste desplazado hacia una realidad donde la conciencia es el núcleo, no la supervivencia. Ser 1% no es gloria, es responsabilidad. Cargar la lucidez antes que el resto trae peso, sí, pero también trae una ventaja inmensa. Viste el evento antes de que llegara. Percibiste la migración antes de la transición completa. Sentiste la nueva tierra antes de pisarla integralmente. Mientras muchos todavía discuten moral, ideología, creencia, la bifurcación no espera que entiendan, simplemente sucede. La frecuencia no negocia con el ego. La vibración no pide permiso a la narrativa social. Y si sientes soledad, extrañamiento, desplazamiento, ten por seguro, no estás fuera del mundo. Estás entre mundos. Uno se acabó, el otro todavía no se formó totalmente a tu alrededor. El corredor vibracional es angosto, por eso duele. Respira, observa. Y ahora, ¿y si te dijera que esos síntomas no son aleatorios, ni psicológicos, ni místicos, sino señales precisas, medibles, predecibles del cambio de banda? ¿Los reconocerías? ¿Los aceptarías? ¿Y si existieran 8 señales específicas, claras, replicables, que confirman que tu conciencia ya migró de banda y que la antigua realidad solo que aún no fue informada? Empecemos por el punto que la mayoría evita, no por falta de curiosidad, sino por miedo de que la intuición finalmente sea confirmada por la ciencia. La separación vibracional de la experiencia humana no es mito espiritual, es fenómeno cuántico comportamental, previsto por interpretaciones de la física y resonancias históricas. Lo que llamamos hoy bifurcación de realidades fue descrito en lenguajes diferentes por Hopis, mayas, textos védicos, tradiciones cristianas, cosmologías budistas y siglos después por los estudios de Everett y la expansión de la mecánica cuántica sobre múltiples líneas de existencia simultáneas. Nada de esto es coincidencia. Toda civilización que alcanza determinado punto de saturación de densidad pasa por un salto, no moral,
no religioso, sino vibracional. La Tierra, en este ciclo cósmico calculado en aproximadamente 26.000 años de precesión, alcanza una vez más el punto de giro en que frecuencias incompatibles dejan de coexistir. Imagina dos ritmos tocados al mismo tiempo, uno lento, pesado, tribal, otro liviano, rápido, casi etéreo. Al principio todavía es posible oírlos juntos, pero con el tiempo la disonancia crea un alejamiento natural. Lo mismo ocurre ahora. No se trata de humanos buenos ascendiendo y humanos malos permaneciendo. Se trata de bandas de percepción divergiendo hasta volverse independientes, como dos emisoras transmitiendo simultáneamente en frecuencias diferentes. La física moderna describe esto por múltiples lentes. La interpretación de muchos mundos, Everett, afirma que cada elección, cada observación, cada colapso de función de onda abre nuevas realidades, nuevas líneas de consecuencia. La mayoría vive, sin saberlo, aprisionada en el mismo espectro repetitivo. Reactividad emocional, supervivencia, miedo, ego como brújula. El 1% que percibe antes es aquel que sin esfuerzo colapsa a otra banda, donde el tiempo responde, donde la manifestación es casi inmediata, donde el pensamiento organiza circunstancias externas con velocidad inédita. Ahora vamos a las señales, no simbólicas, no metafóricas, síntomas cuánticos del cambio de banda. Sentiste al menos la mitad de ellos. 1. Timeline Fluidity, la fluidez de la línea temporal. Horas que pasan demasiado rápido, días que demoran, memorias que parecen de otra encarnación, aunque hayan sucedido hace 3 semanas. La estructura lineal del tiempo comenzó a curvarse porque la nueva banda funciona en densidad menor. Cuanta menos densidad, más elástico el tiempo. 2. Manifestaciones aceleradas. Antes necesitabas fuerza, insistencia, visualización, método. Ahora basta la intención. Pensaste, apareció. Sentiste, materializaste. Esto no es magia, es colapso instantáneo de la onda con interferencia mínima del ego. 3. Sensitividad energética extrema. Olores, sonidos, emociones, ambientes. Todo pesa o fluye con intensidad inédita. Lugares que antes eran soportables ahora drenan. Personas que antes eran neutras ahora saturan. Conversaciones que antes llenaban ahora vacían. Tu campo ya no tolera ruido vibracional. 4. Reorganización automática de relaciones. Sin discusión, sin pelea, sin drama. Las historias simplemente terminan. La vibración antigua ya no puede mantener gravedad sobre ti. Suelta, no como abandono, sino como adaptación biológica de la conciencia. 5. Disolución de identidad. El viejo yo ya no encuentra utilidad. Intereses, ambiciones, deseos antiguos. Todo pierde color. No estás deprimido, estás desprogramando la personalidad para acceder a la esencia. 6. Intuición casi intrusiva. Sabes antes de saber, sientes antes de ver, reconoces antes de comprender. No es sexto sentido místico, es decodificación aumentada de campo, típica de bandas más altas. 7. Ruptura con el ciclo de supervivencia. Lo que antes era urgencia, ahora es ruido. Trabajo, reconocimiento, competencia. Todo pierde lógica porque deja de ser unidad de medida. La nueva Tierra opera por coherencia, no por comparación. 8. Percepción de que el mundo se está vaciando. No en lo literal, en lo vibracional. Las situaciones parecen escenarios teatrales. Las personas parecen repetidores de guión. Lo cotidiano parece holograma. Y lo es. La antigua realidad es memoria activa, no destino. Ninguno de estos síntomas es colapso psicológico, espiritualidad performática, ni escape. Son ajustes de la neuroplasticidad. Cuando la consciencia se desplaza hacia frecuencias superiores, el cerebro desactiva mapas neuronales de alerta, miedo, defensa, y activa rutas de presencia, creación espontánea,
observación consciente. Ahora mira con calma. No solo estás cambiando de fase, estás saliendo del campo colectivo de la 3D, donde la densidad gobierna, y entrando al espectro 5D, donde la percepción co-crea. Aquello que los antiguos llamaron era de la iluminación, ascensión, quinto mundo, fin del ciclo, la física lo llama transición de fase, como el agua al hervir. No hay juicio, apenas inevitabilidad. El agua que se vuelve vapor no abandona el agua, simplemente ya no es líquida. No abandonaste a nadie, no traicionaste creencias, no renegaste raíces, desmaterializaste un estado vibracional. Y ahora llegamos al punto que a nadie le gusta enfrentar. La Tierra no está yendo hacia una nueva vibración. Ya fue. Lo que permanece es el residuo de la percepción antigua intentando mantener la estructura. Sientes las dos al mismo tiempo porque estás en el corredor, ni todavía allá ni completamente acá. Y es en ese intervalo que surgen los dilemas. Si la propia física prevé la división de líneas de realidad, entonces, ¿qué pasa en el giro cuando las bandas finalmente dejan de percibirse? Llegamos al punto que separa curiosos de atravesadores. Hasta ahora, observaste, sentiste las señales, reconociste cambios, pero sin asumir el lugar que exigen. La parte más tensa no es la bifurcación, es el momento que la precede, el instante en que ambas realidades todavía coexisten en tu percepción, pero ya no interactúan en el mismo campo vibratorio. Es como estar con un pie en cada mundo, respirando dos climas, dos atmósferas, dos velocidades de tiempo, sin pertenencia plena a ninguna de ellas. Ese intervalo es el verdadero juicio final, no en el sentido religioso, sino en el sentido vibracional. Todo lo que no resuena se derrumba, todo lo que no sostiene frecuencia cae, todo lo que fue construido por miedo, cobardía, ajuste social o supervivencia pierde consistencia. Es el momento en que notas lo obvio. Ya no puedes sostener la versión antigua de ti, aunque quieras, aunque lo intentes, aunque supliques por la normalidad perdida, ya no existe. Lo que quedó es apenas eco, holograma, guión automatizado de la realidad 3D intentando jalarte de vuelta. La tensión se instala cuando percibes que el llamado de la nueva banda no ofrece garantías, aplauso, instrucciones ni mapa. Solo ofrece resonancia. No hay GPS dimensional, no hay haz esto, después aquello. La migración es interior, silenciosa, casi indetectable por quien todavía vive del ruido de la validación externa. Y entonces el fenómeno más inquietante comienza, la separación perceptiva. No es que las personas desaparezcan, siguen ahí, pero ya no comparten campo. Intentas explicar lo que sientes y recibes miradas vacías, risas cortas, diagnósticos emotivos. No es maldad, no es ignorancia, es apenas diferencia de emisión. Ya no están sintonizando la misma estación. La banda antigua opera por reacción, supervivencia, competencia, necesidad de confirmación externa y miedo a la exclusión. La nueva banda opera por presencia, creación espontánea, neutralidad emocional, flujo atemporal y coherencia vibracional. Y es en ese contraste que nace la tensión mayor. Ya no puedes volver al ciclo antiguo, pero todavía temes asumir la liviandad de la nueva vibración. Porque ser liviano al principio parece ser vacío. Perder la densidad de los dramas parece perder identidad. No reaccionar más parece indiferencia. No sufrir más parece frialdad. Ya no sabes cómo expresarte porque percibes que casi todo lo que antes tenía sentido estaba amarrado a la densidad, a la necesidad de ser visto, reconocido, validado, normal. Ahora con el giro, la experiencia cambia. No haces para ser alguien. Eres y después haces. El orden se invierte, y esa inversión es el momento decisivo de la bifurcación. Porque aquí, en el corredor entre mundos, la línea antigua intenta llamarte de vuelta usando los viejos gatillos. Culpa, apego, nostalgia, sentido del deber, lealtad emocional y la mayor de todas las ilusiones, la idea de que debes conquistar un lugar en el mundo antes de existir en él.
pero algo en ti sabe que se acabó. No la vida, no los vínculos, sino la narrativa interior de supervivencia vibratoria. La tensión nace porque la materia demora más en reorganizarse que la consciencia. La mente ya migró, el cuerpo todavía no. La vibración ya ascendió, la vida práctica todavía se reacomoda. El ciclo cuántico ya se estableció, pero la rutina sigue interpretando resquicios. Es como cambiar de piel sin anestesia, y entonces llega el giro que nadie admite con liviandad. El 1% no será elegido. Él se elige sin alarde, sin testigos, sin medalla. La selección no se hace por intelecto, virtud o religiosidad. Se hace por frecuencia. La Tierra no está premiando una élite iluminada. Está apenas concluyendo un ciclo físico. Frecuencias incompatibles dejan de interactuar. El antiguo sistema vibracional, basado en dolor, urgencia, prisa, miedo, productividad como valor de existencia, ya no puede mantener coherencia en el campo ampliado. No fue castigo divino, fue fatiga energética de la propia Tierra. 26.000 años de densidad piden agotamiento, piden giro, piden disolución. El planeta no está ascendiendo, se está descompactando vibracionalmente. Y tú, si sientes todo esto, no estás subiendo a ningún lugar. Estás apenas volviendo al estado natural antes de la compresión histórica del humano, antes del miedo como brújula, antes del ego como divinidad, antes de la supervivencia como religión. Esa es la tensión real. Ya no se trata de luchar para existir, se trata de soportar la liviandad de existir sin la lucha. Aceptar liviandad duele más que aceptar dolor porque no tienes referencia. No sabes quién eres sin la fricción, no sabes qué sientes sin la presión. Nunca habitaste en ti sin la expectativa del otro. Y aquí, en este instante, ocurre la verdadera separación. No eres tú quien sale de la 3D, es ella la que deja de poder retenerte. La vieja vibración pierde la gravedad, no porque venciste, sino porque dejaste de vibrar en el mismo patrón. Y lo que era mundo empieza a aparecer escenario. Lo que era vida empieza a aparecer historia. Lo que era yo empieza a aparecer memoria holográfica. El 1% no es rareza, es pionerismo vibracional. Si reconociste en este giro algo que no puedes explicar, pero sientes con precisión absoluta, es porque ya atravesaste el punto sin retorno. Hay un momento, silencioso y casi sagrado, en que la separación de realidades deja de ser teoría y se vuelve sensación física. No es visual, no es cinematográfico, no es un destello en el cielo, es íntimo, interno, intransferible. Es cuando percibes que las personas que un día fueron tu mundo, ahora son apenas personajes de un ciclo que ya cumplió su función vibracional. Y no hay drama en eso, por más que la mente intente inventarlo. Hay solo un suave e irreversible alejamiento, un deslizamiento entre campos, como dos ríos que corren lado a lado, pero que ya no se tocan. Esta parte duele, y no es por la pérdida, es por la lucidez. Duele percibir que aquella necesidad de explicarse era en realidad un vicio de pertenencia a una realidad que ya no sostenía tu nivel de consciencia. Duele percibir que construiste amistades, romances, trabajos y versiones enteras de ti mismo para sobrevivir en una frecuencia que ahora te causa alergia energética. No porque fuera mala, sino porque ya no cabe. La bifurcación cuántica, cuando llega al corazón, no separa personas, separa densidades, y aquí la transición deja de ser metafísica y se vuelve emocional. Empiezas a notar la liviandad que te habita cuando estás solo, el peso que retorna cuando intentas caber en conversaciones antiguas, la extrañeza de ya no poder reaccionar a conflictos, el silencio que sustituye la necesidad de justificarte, la neutralidad que antes parecía frialdad, pero ahora es paz. Esta es la parte en que el 1% sufre más, no por la soledad real, sino por la soledad vibracional. Estar rodeado y aún así sentirse desplazado. Estar incluido y internamente ya no existir en ese lugar. Es el punto exacto en que el nuevo tú ya ascendió, pero la vida todavía no reorganizó las piezas. El campo ya cambió, la materia todavía no.
Y entonces algo se rompe, no con ruido, sino con dignidad. Dejas de forzar, dejas de negociar tu energía, dejas de pedir comprensión en terrenos donde lo nuevo no germina. Y entonces, por primera vez, percibes que no estás perdiendo, estás liberando. No te estás aislando, estás siendo seleccionado por resonancia. No te están dejando de lado, estás siendo transferido a otra banda existencial. El 1% no fue elegido por superioridad, pureza o merecimiento. Simplemente ya no puede compactar su conciencia para caber en lo que se volvió más pequeño. Es en esta parte que la inteligencia emocional se transforma en inteligencia vibracional. Ya no reaccionas a la densidad porque no encuentra superficie en ti para adherirse. El mundo puede gritar y tú permaneces. Puede acusar y tú respiras. Puede presionar y tú flotas. No es indiferencia, es frecuencia. No es desapego, es descompresión. No es frialdad, es alineamiento. Y es ahí donde la nueva tierra empieza a emerger dentro de ti antes de emerger afuera. Una vida sin urgencia, sin disputa, sin validación, sin negociación emocional. Ya no necesitas probar, argumentar, defender, justificar. Simplemente eres, y lo que es se sostiene en sí, sin esfuerzo. El viejo mundo, que funcionaba por el intercambio sacrificial, sufro para ser aceptado, me moldeo para ser amado, me disminuyo para caber, ya no puede acceder a tu campo. La barrera no es moral, es frecuencial, no es decisión, es inevitabilidad cósmica. Y entonces empiezas a notar un fenómeno que confirma la transición. Conexiones que se disuelven sin trauma, relaciones que se alejan sin pelea, vínculos que pierden magnetismo sin motivo concreto, porque el motivo es invisible. El campo vibracional dejó de sostener el enlace. Y esto debe ser honrado, no evitado. El corazón evolucionado no retiene lo que ya cumplió su ciclo. Agradece, cierra, libera y sigue. Sabe que nadie pierde a nadie. Apenas cada uno continúa su línea temporal en la frecuencia correspondiente a su etapa de consciencia. La verdad más difícil de esta parte no es la separación. Es admitir que siempre supiste que el encuentro era temporal. Algunas almas llegan para estabilizarte en la 3D, otras para guiarte a la 5D, y ninguna de ellas yerra su función. Nadie falló, nadie quedó corto. Cada uno amó lo máximo que su vibración permitió. La nueva tierra, esa realidad de resonancia limpia, empieza cuando entiendes que no estás dejando un mundo atrás. Estás respondiendo al llamado de tu propio campo cuántico. No hay abandono en la transición, hay migración. No hay ruptura emocional, hay cambio gravitacional. Y el corazón finalmente deja de sufrir porque entiende, la liviandad no es pérdida, es retorno. Retorno a lo que eras antes de ser moldeado por miedo, urgencia y aceptación condicionada. La bifurcación real no está en el cosmos, está dentro de tu capacidad de permanecer íntegro sin implorar espacio. El 1% no asciende porque sea especial, asciende porque ya no negocia su frecuencia para preservar vínculos que pertenecen a la versión antigua de sí mismo. No estás subiendo, estás recordando. Y cuando el corazón recuerda, el mundo antiguo deja de pesarte. No porque partiste, sino porque él dejó de contenerte. Si el corazón ya atravesó, ¿qué pasa con la identidad que usabas para existir en el mundo antiguo? ¿Quién serás cuando ya no necesites caber en ningún lugar? Y entonces llegamos al punto inevitable, aquel que muchos intentan posponer, racionalizar, disolver en lo cotidiano apresurado, pero que siempre retorna. Como un eco interno, como un reloj silencioso que no marca horas, sino estados de consciencia. La pregunta que vibra en el fondo de tu pecho no es sobre fechas, calendarios o grandes fenómenos cósmicos, sino ¿en cuál realidad estás, de hecho, eligiendo existir? No la que dices querer, sino la que sostienes vibracionalmente, minuto a minuto, pensamiento a pensamiento, gesto a gesto, devoción a devoción. Porque es ahí donde empieza el dilema real, no en el universo,
no en el evento colectivo, sino en la intimidad de tu propia coherencia energética. ¿Ya notaste cómo en los últimos tiempos todo parece cobrar nitidez? Ya no se puede permanecer en el término medio, ni emocional, ni moral, ni vibracional. Vivir por impulso sin consecuencia, manifestar sin responsabilidad, desear luz mientras te alimentas de ruidos, parece que la propia realidad dejó de permitir zonas grises. Y esto no es castigo, no es juicio, no es mérito espiritual reservado a pocos, es simplemente física vibracional. Frecuencias incompatibles no permanecen en el mismo campo, así como aceite y agua, como sonido armónico y ruido disonante, como la tierra antigua y la nueva banda de conciencia que se aproxima. Es justamente aquí donde el 1% deja de ser un número y revela su verdad estructural. No es minoría iluminada, no es casta separada, no es elitismo místico. Es apenas el porcentaje actual de la humanidad capaz de sostener una línea de pensamiento, emoción y acción coherente lo suficiente para atravesar lo que los antiguos llamaban el portal de las dos tierras. Hopis, Vedas, esenios, cosmólogos modernos, físicos cuánticos. Por caminos diferentes todos señalaron el mismo hito. El momento en que la conciencia deja de oscilar y necesita elegir el estado en el cual permanecerá. Porque el salto cuántico no es explosión mágica, es estabilización. El dilema, por lo tanto, nunca fue ¿serás elegido?, sino ¿soportas ser aquello que afirmas ser? Suena duro, pero fíjate, la transición dimensional no responde a frases bonitas, intenciones vagas, decretos apresurados. Responde a la vibración interna sostenida sin testigos, sin escenario, sin reconocimiento externo, sin validación social. Puedes permanecer íntegro incluso cuando nadie ve, cuando nadie aplaude, cuando todo alrededor parece probar exactamente el punto donde siempre cediste. Es aquí donde la selección por frecuencia deja de ser concepto abstracto y se vuelve práctica visceral. Muchos están percibiendo de forma silenciosa y casi desconcertante que ya no pueden esconderse de sí mismos. Hay un desnudamiento interno. Lo que era tolerable antes ahora pesa. Lo que era ruido de fondo ahora lastima. Lo que era distracción ahora agota. Lo que era compañía habitual ahora parece irreal, incompatible, casi sin aire. Esa reorganización de vínculos, ambientes, narrativas, propósitos, no es aislamiento, no es pérdida, es recalibración. La inteligencia cósmica no te está arrancando de nada, está apenas devolviéndote a la banda de realidad que resuena con quien realmente eres, sin máscaras, sin personajes, sin compensaciones. Y fíjate, no hay urgencia en el tono divino. El universo no corre, no acelera, no exige velocidad, apenas se para por frecuencia, como el oro que emerge del mineral después de la quema. La bifurcación no es espectáculo, es silencio. Es una elección diaria. Es renunciar a las narrativas que te mantenían pesado, aunque parecieran cómodas. Es soltar el drama, la repetición emocional, el apego a los mismos temas que siempre te mantuvieron preso al campo gravitacional de la masa. Es casi demasiado sutil, y justamente por eso, pocos perciben este punto de giro mientras sucede. ¿Ya sentiste en estos últimos meses una especie de desplazamiento interno, como si lo que antes tenía sentido hoy sonara antiguo, como ropa que ya no cae bien? No es desinterés, no es apatía, no es escape, es transición. La Tierra no se está dividiendo en el sentido catastrófico, sino en el sentido vibracional. Dos realidades ocupando el mismo espacio físico, pero no el mismo campo perceptivo. Una basada en la supervivencia, repetición, escasez, miedo y validación externa. La otra en neutralidad, presencia, responsabilidad creativa y percepción de lo real como mecanismo de coautoría. Y ahora llegamos al punto donde la filosofía encuentra la ciencia. En la interpretación de los muchos mundos, Everett ya postulaba que todas las líneas temporales coexisten. Nosotros es que colapsamos la que experimentamos. Los antiguos llamaron esto arrebatamiento,
Yuga, quinta tierra, nuevo ciclo solar. Los físicos lo llaman colapso de función de onda. Los místicos, despertar. Cómo nombrarlo importa poco ante la evidencia interna. Lo sientes. Y sentir es cada vez más la única brújula confiable. El verdadero dilema que se abre ante ti hoy no es sobre cuál dimensión será mejor, más elevada o más luminosa. Es otro, mucho más íntimo, mucho más real. ¿Estás dispuesto a dejar morir la versión de ti que pertenecía a la realidad anterior? No morir en el sentido trágico, sino en el sentido metamórfico. Salir del capullo duele porque el capullo fue casa, y por eso el 99% duda. No porque no puedan ascender, sino porque no quieren soltar lo que los mantiene en el suelo. El 1% no es el grupo que sube. Es el grupo que acepta descender internamente a los escombros de las propias narrativas y reconstruirse por autenticidad vibracional. Esa es la verdadera selección. No por pureza, por santidad o por privilegio, sino por coherencia mantenida a pesar de la incomodidad. La bifurcación cuántica es menos sobre puertas celestiales y más sobre digestión psíquica, lo que consumes emocionalmente, mentalmente, relacionalmente. ¿Te ancla o te libera? Y entonces te dejo con la pregunta que no puede ser respondida con palabras, apenas con vibración sostenida. ¿Cuál mundo estás alimentando dentro de ti mientras el nuevo mundo se abre allá afuera? La dualidad no será eterna. Es apenas el puente, pero solo atraviesa quien puede caminar sin cargar el peso de todo lo que en el fondo ya sabe que no puede venir. Respira, siente, percibe. El futuro ya no se está acercando, te está filtrando. Abre el próximo portal conmigo, si estás listo. Porque la parte siguiente ya no es sobre la Tierra, es sobre ti. Te espero del otro lado de la frecuencia. Si las dos realidades se están separando, y si el 1% no es privilegio, sino resonancia, ¿qué exactamente necesita ser abandonado para que no solo veas, sino permanezcas en la nueva Tierra?